Hola hermanos, Hola, ¿cómo están? bendiciones. Sí, gusto de saludarles. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Ya hemos ido avanzando y llegamos a la última clase de esta segunda etapa. Así que les invitamos a disponer su corazón, que podamos orar para que el Señor hable a nuestro corazón en la clase de hoy. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo con cada matrimonio y por lo que tú harás. Permita, Señor amado, que esta clase de hoy pueda hablar profundamente, Señor, a nuestros corazones, ya que mucho, Señor, de lo que hoy encontramos en los divorcios están directamente, Señor, ligados a esta clase. Así que úsanos, Señor. Permita que estas palabras vengan directamente de tu Santo Espíritu al corazón de cada uno de mis hermanos, para que podamos, Señor, actuar conforme tu voluntad, conociendo lo que tú tienes para nosotros como matrimonio. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema de hoy se llama resolución de conflictos en el matrimonio. Y este es un problema que normalmente nosotros siempre tenemos. Yo conozco poquísimo o ningún matrimonio que realmente, si son sinceros, nunca han tenido realmente conflictos o diferencias de opinión que esto le ha llevado a una cierta crisis. Sí, porque todos los matrimonios pasan por momentos de desacuerdo. Nosotros mismos hemos tenido muchísimos desacuerdos. Ahora, los desacuerdos pueden venir por distintos motivos. Por ejemplo, puede ser que algunos entren en desacuerdo simplemente por nuestra forma distinta de ver la vida. Hemos visto eso en temas anteriores. Somos hombre y mujer distintos. Vemos la vida con lentes azules y lentes rosados. Pensamos de manera diferente la cosa, nos gustan cosas diferentes. Tenemos preferencias, ¿verdad?, distintas, ¿sí? Y a veces nuestra crianza o nuestra forma de ser, nuestra cultura, vimos eso también en otra clase sobre patrones de vida. Eso también nos hace a que a veces, ¿no es cierto?, tengamos desacuerdos en la forma como Porque mis papás me vemos la enseñaron vida. así, tus papás enseñaron de otra manera, entonces como que se chocan las culturas, ¿verdad? ¿Ya? Y también puede ser que algunos conflictos se generen a causa del pecado del uno o del otro o de ambos, ¿no es cierto? Eso causa heridas y eso puede generar desacuerdos entre los dos. ¿Ya? Pero estos desacuerdos de los que estamos hablando pueden o no generar conflicto, ¿ya? Porque desacuerdo es un nivel, conflicto es un nivel un poquito más profundo. Ahora, ¿qué es lo que implica un conflicto? Implica un momento de crisis, ¿no es cierto? Donde ahí hay un impasse, donde eso, ¿no es cierto?, a veces nos impide llegar a acuerdos entre los dos. Sí, a veces uno puede llegar hasta a una crisis bastante seria por causa de eso. Sí. Ahora, hemos tratado muchas veces matrimonio, hemos tenido muchas consejerías que a veces el gran conflicto que le estaban llevando a una separación, a veces son cosas muy pequeñas, pero esto le lleva a una crisis tan grande que llegan a pensar justamente en separación, que es lo que la gente dice, incompatibilidad de carácter. Sí. Ahora, para evitar eso es que nosotros hoy queremos enseñarles algunos principios bíblicos para resolver los conflictos, ¿ya? Todos estos conflictos generados por los desacuerdos o por las heridas. Entonces, el primer punto que queremos hacerles hincapié es que es importante, antes de cualquier cosa, calcular si vale la pena realmente entrar en un conflicto por ese desacuerdo que se ha generado en la pareja. Porque lo que pasa es que a veces hay personas que tienen unas ganas de pelear, que en la realidad no pierden una oportunidad para tener una pelea. Pero sabe que en la realidad no todas las cosas que no estamos en acuerdo es suficiente para que nosotros peleemos. Claro. Pero hay matrimonios, hemos visto que hoy todo el rato, por causa de una cosita chica, otra cosita allá, porque miró feo, porque no miró. Realmente es como que busca estar debajo del agua, como pelear un poquito. Exactamente. Entonces, eso es lo primero que debemos considerar, si vale la pena, porque cuando se trata de desacuerdos causados por diferencias en nuestro punto de vista, por nuestro género, porque somos hombre y mujer, ¿no es cierto?, o por diferencias de preferencias, opiniones o gustos. Es que me gusta menos azúcar, no, es que me gusta más azúcar. O el pan tostado o el pan en la sandwichera, ¿no es cierto? Estamos hablando de nosotros. Por esas cosas, a veces no vale la pena un conflicto y en ese caso debemos aplicar el principio de ceder.
Sí, y esto significa que en la realidad nosotros no tenemos que cambiar el otro para ser feliz. Y parece que tenemos esa idea que queremos cambiar a la otra persona para ser feliz. Pero eso no es amor, esto es lujuria. Es querer hacer con que yo sea feliz, que tú me hagas feliz. Y entonces somos capaces de pelear por cosas y quiero que tú cambies porque yo soy así y no quiero que tú seas diferente de como soy. Y el principio bíblico en Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por ejemplo, nosotros, no sé si ustedes han tenido algún tipo de dificultad. Nosotros hemos visto varios matrimonios, y este no es nuestro caso, pero nosotros hemos visto muchos matrimonios que son capaces de separarse porque el papel higiénico está de esta manera o está de esta manera. Como lo puso. Pucha, ¿por qué pones de esta manera? No ve qué más va. Pero es una cosa tan tonta, ¿sabes? Que tú puedes ir al baño y dar la vuelta y no necesitas hablar con nadie. Y no, sea una no persona madura. Un conflicto por eso. O entonces la crema dental se apretó en el medio. Oye, no vale la pena, es que dejaste la tapa del baño así o asá. Sí. Mira, la gente pelea por muchas cosas tontas que no valen la pena, que demuestra simplemente que el que está reclamando es muy inmaduro, más que realmente los problemas. ¿Sabe? No tenemos que estar causando problemas por cualquier cosa. Y en este tipo de situaciones, que estamos hablando de situaciones cotidianas, situaciones pequeñas, nosotros lo que tenemos que hacer con madurez es poner en la balanza todo lo que se puede perder si nosotros entramos en un conflicto por cosas tan pequeñas. Y ahí, en ese sentido, el ceder lo hacemos para ceder en favor de la relación. ¿Por qué? Porque estamos tratando de preservar nuestra relación, considerando el bien mayor. ¿Qué es lo que es el bien mayor? Es que vamos a considerar lo que trasciende. Nuestras relaciones más importantes, si apretó la pasta de diente en el medio, no, si dejó la toalla mojada encima de la cama. Si uno usó la toalla del otro. ¿Entienden o no? Preservar la armonía familiar, preservar o cuidar, restaurar la paz entre nosotros, buscar la unidad, mantener el amor, son cosas que son mucho más importantes que si él hizo o ella hizo las cosas a mi manera. A veces nosotros realmente preferimos pelear, pero vale mucho más la pena reírse de esa diferencia, decir, mira cómo tú eras, ya, pero no importa, sigamos adelante, porque no es necesario que la persona cambie, porque fue Dios que lo hizo. ¿Y por qué Dios iría a cambiar? Hay cosas que Dios quiere cambiar en nuestra vida, pero no todo. Tú te casaste con una persona que Dios lo creó como Él quiso. ¿Por qué ahora tienes tú que ser Dios y querer que las cosas sean a tu manera? Eso no es madurez, eso no es espiritualidad, y estos son los mayores problemas que podemos enfrentar y que nos van a causar crisis. A veces tú estás culpando a la otra persona y el culpable eres tú, porque eres inmaduro. Y fíjense que entonces preservar el bien mayor siempre va a ser mejor y más importante que ganar una pelea. A veces es mejor ceder y tener esa sensación de que yo perdí, porque solté, porque cedí, pero que la relación salga ganando. ¿Ya? Y para eso requiere, por supuesto, humildad y mucha sabiduría, porque vamos a tener que ponderar en el momento las situaciones y tomar una decisión que diga, bueno, no, en realidad voy a ceder, porque vale más la pena salvar nuestra relación, tener un momento de paz y armonía que pelear por este tipo de situaciones. Entonces, para llegar justamente a eso, es necesario en la realidad que nosotros lleguemos a ser personas maduras, mansas. Imagínate que todo eso te está ayudando, todo esto está formando tu carácter. Y tú quieres huir justamente de lo que Dios está usando para mejorar tu carácter, para hacerte más santo, para hacerte más humilde, más manso. Y a veces luchamos porque nuestra carne quiere vencer, ¿verdad? Y ¿saben quién sufre más con esto o hace sufrir más al otro? Son los que son más controladores. Las personas que tienen un carácter más controlador son personas que son capaces de entrar en un conflicto por cosas tan pequeñas como eso, porque no tapó esto, porque no cerró el cajón, porque, ¿entienden? Y eso es lo que ese es el primer punto. Considere, pondere, ¿vale la pena entrar en un conflicto por algo tan pequeño? En ese caso es mejor ceder. La mayoría de los casos, los problemas que tenemos no son necesarios llevar
a un conflicto realmente. La mayoría, la gran cantidad, un 90%, pero muchas veces nosotros queremos pelear por cualquier circunstancia que estamos viviendo. Sí. Pero sí, hay situaciones que valen la pena conversar, vale la pena realmente llevar adelante, Sí. Solucionar Pero de la cualquier forma manera. correcta, sí, pero resolverlo de manera madura. Sí. Y fíjese que el consejo bíblico, al contrario de lo que dice el mundo, porque el mundo te dice que es bueno una peleita de vez en cuando, dicen, Después hay una reconciliación. porque hay una reconciliación. No, la Biblia Eso no es dice lo que que la Biblia nosotros dice. debemos evitar entrar en conflictos o peleas. Nos insta a apartarnos de contienda. Leamos lo que dice Proverbios 23. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Y Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Así que nosotros tenemos que aprender a evitar los problemas, evitar las discusiones, las peleas, porque esto no es santo. Una persona puede llegar a decir así, pero que todos pelean. Ah, ya, entonces porque todos pecan, ¿vamos a seguir pecando? No, de ninguna manera. Nosotros tenemos que aprender que somos nueva criatura. Si naciste de nuevo, ahora tienes esa identidad de Cristo en su vida. Sí. Y esa identidad es sin peleas, sin discusión, sin querer causar división, sin querer siempre estar peleando. Sí. Creyentes verdaderos no están involucrados en peleas. No contienden, no discuten acaloradamente. Esto es cosa de la carne. No, y menos por cosas que ni siquiera valen la pena, como hablábamos recientemente. Ahora, tampoco debemos echarle más leña al fuego. Sí. Ya, porque a veces nosotros vemos que se está generando un conflicto, pero seguimos Vemos ahí, que la persona ¿no es cierto? ya se acaloró, está irritada, no le gustó de lo claro, que pasó, pero nos gusta pero no ahí, sigue. metiéndole la herida. Ya, y aquí Es peor. es como un carrusel, no sé si tú te das cuenta. Si tú das una vuelta al carrusel chacuelo. y de repente él está dando vuelta, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros no queremos empeorar la circunstancia, Hay que detenerlo. pararlo de inmediato. Sí. Pero si en vez de eso tú das más una vuelta, el otro Eso. dice, no, yo también, Eso. y una intenta pararlo después, No hay es caso. casi imposible. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es que en la primera vuelta, para. Sé sensible, sé maduro, sé sabio y se dé cuenta cuando tu cónyuge ya no le está gustando. Entonces no es momento de seguir la conversación. Quizás en otro momento seguiremos conversando, pero este momento no vale la pena seguir conversando. Y aquí volvemos al principio anterior, que es el principio de ceder, ¿entiendes? Cuando tú ya ves que la situación se está poniendo color de hormiga, que está difícil, ese es momento de ceder por el bien mayor. Y en ese sentido, obviamente, nosotros tenemos que ponderar si es algo que vale la pena seguir adelante. Ahora, es posible que se trate de una situación que hay que resolver, como decíamos antes. Aún así se soluciona Sí. con sabiduría. En el momento oportuno y todo eso. Pero si se trata de una ofensa ahora, ¿no es cierto? Que ha generado Sí, quizás un muchas conflicto. personas están preguntando, pero pastores, ¿cuáles son estos casos que sí valen la pena una discusión? Sí, pero para poder ponderar cuáles son, debemos pasarlo por tres coladores. Primero, esa ofensa, ¿no es cierto? Que yo considero que es una ofensa grave. ¿Ha deshonrado seriamente a Dios? O sea, es una Tienes que cosa que preguntarte, realmente... ¿es algo grave? Sí. Sí, que ¿Sí? Dios está tan preocupado como tú realmente estás preocupado por esta circunstancia. Eso. Es un caso de pecado, Sí. es un caso de que está Que está quebrando afectando, principios. porque esa es la segunda. ¿Ha dañado permanentemente una relación? ¿Ya? Esa es una buena pregunta para ponderar la Ha gravedad de la ofendido ofensa. a alguien, ha ofendido Sí, a ti mismo, eso. está... Y está haciendo mucho daño a otros, entonces si pasa por estas tres preguntas, entonces sí, es algo que necesita ser resuelto y necesita ser tratado de la forma correcta. No, pero me está haciendo mucho daño el papel higiénico así, porque me duele ver que toda la vez yo voy a perder como 1 o 2 segundos para dar la vuelta. ¿Te das cuenta? Como muchas veces eso está completamente fuera, pero pasamos el tiempo peleando. Somos capaces de pasar 2 horas peleando, pero no somos capaces de perder 2 segundos dando la vuelta en el papel higiénico y hacer de la manera que tú quieres. Es verdad. Ahora, si no se trata de este tipo de ofensa que estábamos recién mencionando con las tres preguntas,
podemos nosotros entonces pasarla por alto, simplemente perdonar a nuestro cónyuge o familiar por lo sucedido y evitar entrar en conflicto. Recuerden lo que aprendimos en la clase del perdón, ¿no es cierto? Que el perdón no es necesario que yo lo haga cara a cara. Yo puedo entregar simplemente a Dios, soltar delante del Señor, decir, bueno, Señor, esto me molesta y todo, pero te lo entrego a ti, perdono, libero y no necesito yo entrar en un conflicto por eso. Pero, ¿no es cierto? Ahora vamos a entrar a situaciones que sí hay que, ¿no es cierto?, resolver el conflicto. Cuando se trata de situaciones de ajuste de convivencia, de ofensas o situaciones que son más serias, es necesario entonces darse el tiempo para resolver esos conflictos que surjan en el matrimonio, en la familia, porque lo que buscamos, ¿no es cierto?, ¿cuál es el objetivo? Es mantener la relación sana. Ahora, en este punto queremos decirle que en todo lo que les vamos a decir ahora, todo hay que permearlo por la clase anterior que les hablamos sobre la comunicación. Sí. Les enseñamos principios sobre empatía y sobre sabiduría al hablar. Entonces, no pueden pasar por alto estos principios, tienen que considerarlos en el momento de resolver las dos clases están muy ligadas y es por eso que nosotros tenemos que tener una buena comunicación para solucionar problemas. No estamos diciendo que, no, todos los problemas tú tienes que perdonar y todo y no tienes que conversar ninguno de ellos. No es lo que estamos diciendo. En la realidad podemos conversar sobre todo, pero siempre hay un límite y cuando las cosas son muy serias, tenemos que aprender también a comunicarnos de la mejor manera posible para que realmente resulte la resolución de los conflictos. Sí, entonces, ¿cómo resolver conflictos ahora a la luz de la palabra? El primer punto es que debemos respetar el conducto regular bíblico. Leamos lo que dice. ¿Ustedes conocen cómo se soluciona el problema que tienes con una persona? Sí, Mateo 18, 15, 17 dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esta es la manera bíblica de que nosotros tenemos que solucionar y llevar realmente a una resolución de conflicto. Hay veces que realmente no terminan bien, porque hay algo muy grave y la persona está con su corazón endurecido. Pero nosotros normalmente no hacemos esto. De inmediato empezamos a quebrar, vamos a hablar con otras personas y eso no es el camino. Entonces el conducto regular siempre es resolverlo uno a uno. Nosotros con la persona con la que tenemos el problema, tenemos que tratar el problema. ¿Entienden? Ese es el conducto regular, uno a uno. Ahí el concepto bíblico es uno a uno. Si no te escucha, o sea, la idea es que te escuche y se resuelva, ¿cierto? Sí. Si no te escucha, puedes involucrar a una persona madura, ¿no es cierto? Sí, que se va a involucrar, un consejero, en este caso en el matrimonio, un consejero. Un pastor que pueda venir a ayudarles en el proceso. Y si aún así no, ahí recién dice que se puede hacer público. ¿Qué significa hacer público? Que otros se enteren. ¿Pero qué hacemos la mayoría? ¿Qué hacen la mayoría de los matrimonios? Todos se enteran. Menos el cónyuge. Nunca buscamos ayuda de nadie y la otra persona ya no quiere más hablar con él. Entonces, hacemos todo lo contrario. Lo hacemos al revés. Y a veces llamamos a la mamá, a los parientes, a los amigos de trabajo, compañeros de trabajo, amigos. Todos se enteran de la crisis que estamos viviendo, pero nosotros no lo hemos resuelto con nuestro cónyuge. Principalmente, hermanos, mira, cuidado las hermanas ya por los teléfonos. Porque cada problema muchas veces que tiene el teléfono, que me oye, me trató así, mira, eso no es sabio. No es la manera. Tú estás destruyendo tu matrimonio con eso. Entonces no podemos quebrar los pasos, saltar los pasos. Regular. Tenemos que buscar siempre. Tiene un problema con alguien, habla con la persona. Si logra solucionar, aleluya. Si no logra, pide ayuda. Eso no es vergüenza. Eso no es vergonzoso. Está más sabio que de repente dejar el problema dando vuelta y querer vivir problema. Pide ayuda. Oye, estamos con problema porque no logramos solucionar el problema del papel higiénico. Que alguien nos diga que somos tontos en la idea que estamos teniendo, pero que esto es sabio. Que de repente seguir dando vuelta y peleando por una cosa que no vale la pena. Sí, entonces, el primer punto es
Conducto hacer regular. el conducto regular. Y el Sí. segundo es tener la actitud correcta. En Lucas 17:3-4 Jesús dijo: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces tenemos que entender que el proceso del perdón, del perdonar y de ser perdonado es un proceso de Sí. todos los días. Todos nos Un hemos estilo de equivocado vida. muchas veces. Sabemos que nuestro cónyuge se va a equivocar muchas veces. Y tenemos que conversar eso. Y si la persona tú ves arrepentimiento, no te quede por, ay, pero sabe que no estoy convencido. Yo tuve, ¿se acuerda que teníamos problemas así? Que yo decía, oye, pero que te arrepentiste muy rápido. No valió la pena porque fue muy rápido. Sí. Es como que uno quería seguir peleando y eso no es lo que Dios pide de nosotros. Tenemos Sí. que tener la buena actitud de que si tú ves que la persona quiere solucionar, ya a veces es suficiente. Sí. No tienes que ver a la persona llorando y empezar a sacar todo lo que tú tienes en tus sacos de memoria contra la persona. No, aprendamos a ser misericordiosos también cuanto a eso. Y fíjense, cualquier otra forma, o sea, la manera correcta es conversarlo y perdonarnos, ¿no es cierto? Ceder, como decíamos antes. Y cualquier otra manera, como difamar a nuestro cónyuge, o la gritería, o maledicencia, decirle garabatos, palabrotas, maltratar, manipular, la ley del hielo. vengarse, ¿no es cierto? O andar murmurando y hablándole mal a otras personas de nuestro cónyuge. Todas esas otras formas Son carnales, son vienen armas del carnales. infierno, son obras del diablo No es de en Dios. nuestra vida. Exactamente. El Señor siempre quiere que si tenemos conflicto, nosotros lleguemos a la situación justamente de poder perdonar. Sí. Esto es el final de toda la resolución de Sí. conflicto. Así Porque así como somos perdonados, ¿se acuerda de la clase? También tenemos que extender perdón. Si queremos ser perdonados, tenemos que aprender también a perdonar. Y la actitud correcta es que la Biblia dice que somos llamados a ser pacificadores, o sea, buscar la paz. Y A para todo eso costo. debemos actuar con mansedumbre. Y ahí está otra vez ese texto, que ya lo hemos leído varias veces en Gálatas 6:1, donde nos exhorta a tener la actitud correcta, con el propósito correcto cuando vamos a resolver los conflictos. Dice: hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. Entonces tenemos que tener esa actitud de mansedumbre, de realmente querer la solución. Y no enojarnos. Porque hay personas que no quieren la solución, quieren hacer el otro pagar el Sufrir, precio, claro, ¿verdad? sí. Castigar al otro. Eso no viene de Dios. Si tú tienes esa actitud, tienes que arrepentirte y buscar el camino de Dios, que cuando discutimos las cosas estamos buscando el solucionar el problema, el perdonar, hasta el renunciar, pero que Dios sea glorificado, bendecir la vida de tu cónyuge. Tú no tienes que hacerlo sufrir. Sí. Y fíjense, no va a haber conversación ni resolución de conflictos si no tenemos la actitud correcta, y que es esa actitud de mansedumbre. Y a veces, si no está la actitud todavía, vamos a tener que esperar, ¿no es cierto? En vez de forzar el momento, esperar el momento apropiado para resolver el conflicto. No sé si te ha pasado que empieza a hablar de algo y se da cuenta que la conversación no va para un buen camino. ¿Sabe? Es sabio que tú no sigas conversando. Diga, No insistir. mira, sigamos conversando esto otro día otro o momento. otra hora, porque en este momento no estamos bien para poder conversar de eso. Esto es lo más sabio, lo más santo que una persona puede hacer. Entonces no tenemos que solucionar los problemas de inmediato. Se puede dar tiempo al tiempo y poder realmente hacer todo de la mejor manera posible. Sí, el tercer punto para resolver los conflictos es considerar que Dios siempre nos va a confrontar a nosotros con nuestro propio pecado. Él nos va a mostrar nuestra parte del conflicto. Sí, siempre hay en la realidad dos lados. Siempre. En la mayoría de Todas las las crisis, circunstancias. sí. Aunque uno tenga 90 y el otro 10, pero siempre hay dos lados. Difícilmente encontramos un caso
en que uno no tiene la mínima culpa, no tiene nada, de no, pancito del cielo la persona y el otro que es terrible. O sea, esto no pasa, No. esto no es así. Es muy Generalmente hay siempre dos lados, aunque uno tiene mucho más culpa o Sí. cometió la parte más visible, Sí. más criticable, Sí. pero y el otro no tanto, que el otro fue reactivo. Pero no importa, Siempre ¿sabe? hay Acá dos se lados. trata que tiene que tratar los dos lados. Así Dios Exactamente. desea. No resulta solamente decir, ya cuéntame todo porque le voy a retar fulano. No hay eso. Hay que realmente siempre ver los dos lados. Sí. Así que cuando hacemos consejería, si alguno de ustedes quiere en el futuro hacer consejería con nosotros, sepa de eso, que cuando vienes a hablar con nosotros, estamos más interesados en saber de tu error que de todo el 90% quizás que tu cónyuge ha hecho, porque lo que más importa es eso, Es tu lo que parte, tú lo que realmente puedes cambiar. puedes cambiar. Sí, y Jesús nos enseñó un principio al respecto, ahí en Mateo 7:5, que es el principio de mirar tu viga. Leamos, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que nosotros insistimos en Sí. querer ser jueces, con tremendo palo metido en el ojo, ya no logro ni siquiera ver. Tengo Exacto. que hacer así, pero queremos ver Sí. lo que el otro hizo. Exacto. No, porque el tuyo fue terrible. Sí. A veces cuando una persona quiere hablar con nosotros, esto también nos pasa Sí. mucho en nuestra relación, es que a veces nosotros, cuando estamos tratando una dificultad que tenemos, el otro dice, ¿y tú? Pero esta parte... Es como que queremos ver el otro. ¿Por qué que cada uno no ve lo suyo parte. y realmente intenta solucionar? Porque esto es santo. Eso es lo que Dios quiere hacer con Y fíjense nosotros. que esto sucede mucho, que nosotros nos concentramos mucho en un solo lado. Por ejemplo, a veces se condena mucho al hombre violento, ¿no es cierto? Sí. Como el principal ofensor en una Va relación. preso, qué ¿no es cierto? terrible. Y las mujeres lo denuncian, ¿no es cierto? Pero a veces cuando uno está profundizando, nosotros como consejeros lo hemos visto muchas veces. Un 80 o un 90% de los casos Claro, hay una se trata de una mujer hostigadora por detrás. una provocadora que está diciendo, y vos ven para acá, vos pégame. Entonces, después, el hombre es reactivo, reacciona a esa provocación y él es el violento, él es el que ahí está en la Y después, delegación. pobrecita de la mujer, Sí. ni una más, ninguna menos, y ahí va toda esa cosa que hoy en día nosotros vivimos. Ahora, esto no quiere decir que haya hombres que sean violentos por nada, ¿entiendes? Hay eso, pero tal como decía Ider, Es son muy los poco, menos. Es muy La poco. mayoría de las veces se trata de conflictos donde uno solamente se victimiza y al otro le carga todo el error, siendo que nosotros tenemos también una parte de ese error. Ahora, no estamos diciendo que esta persona que le pegó, que cometió esta cosa tan condenable, que está Que bien. esté correcto, No, está tiene equivocado. que sufrir todas las consecuencias que la ley impone Por sobre supuesto. esto. Sin embargo, se olvida de tratar Sí, el otro lado. Y esto es exactamente. tan malo porque en la Es peligroso. realidad, después de esta otra persona, ella nunca fue tratada, nunca se arrepintió de Sí. su pecado también. Mm. Y de repente cuando ellos intentan, el otro se Otra arrepiente, vez, claro. va a ser algo vuelve que a repetir. va a repetir, va a ser un ciclo sin fin. Así es. Y esto es porque no fueron tratados los dos lados. Por eso que es necesario que cada uno reconozca su parte y pida perdón por su parte para que realmente pueda solucionar y haber una resolución de conflicto. No hay resolución de conflicto que al final uno sale con como el 100% con de el la 100% culpa. de la culpa. Ujú. Casi siempre los dos salen mal, porque es un problema del equipo de una sola carne, Así no es. es de uno de ellos. Los dos están enfermos, los dos necesitan ayuda y los dos van a ser sanados. Ahora, el problema acá es el orgullo, porque el orgullo es lo que nos impide ver nuestra parte del error, porque es como que nos ciega, como que nos pone una venda, ¿no es cierto?, en nuestros ojos y no nos deja razonar de forma madura y nos hace cerrarnos en nuestro punto de vista como si nosotros tuviéramos 100% de la razón. Y un 90% de las personas tiene orgullo, son orgullosos. Sí. Así que mira, aquí entre nosotros, la gran mayoría de ustedes y entre nosotros también, tenemos serios orgullo. problemas con orgullo. Sí, Nunca exactamente. vamos a reconocer eso, nunca. Porque el orgullo es esta enfermedad en que todos en la realidad se sienten mal
por el orgulloso y el orgulloso se siente, ¡oh, pero estoy maravilloso! No tengo nada. Porque realmente el orgullo es algo profundo, es algo que está desde el inicio de la creación en el hombre. Y normalmente se manifiesta en los momentos de crisis. Ahí es donde sale a relucir nuestro orgullo, porque en ese momento nos dejamos dominar por nuestras emociones y eso realmente nos nubla el juicio y no nos permite ver realmente nuestra parte. Y este problema, ¿no es cierto?, que estamos evidenciando el problema que Jesús nos dijo del problema de nuestra viga en el ojo, ¿cierto?, también nos lleva, y este orgullo nos lleva a acusar a otros a veces de problemas que nosotros también cometemos constantemente. O sea, somos súper tajantes, acusativos contra el otro, ¿no? Es que tú haces esto, pero no nos damos cuenta que nosotros a veces cometemos esos mismos errores. Yo creo que esto pasa porque es una manera de disminuir tu incapacidad, tu inmadurez, tus fallas, demostrando que los otros también tienen problemas. Sí. Y eso demuestra nuestra carnalidad, que no es algo santo. Así y que muchas veces estamos apuntando los errores del otro, somos rigurosos con lo que los otros están haciendo. Esto es lo que nosotros llamamos la ley del embudo. ¿Conocen esta ley? Sí. Lo ancho para mí y lo angosto para los demás. Sí, pues no, es que en mi caso yo no tenía la intención, en tu caso seguramente había intención. Sí. Y es terrible eso porque son como dos pesas, ¿verdad? Sí, como 2 pesos, 2 medidas, ¿cierto? Exactamente. Ahora, pero la palabra de Dios dice allí en Mateo 7:1-2, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Sí. Entonces tenemos que tener cuidado de achacar al otro a veces cosas que nosotros mismos también estamos cometiendo. Y otro aspecto de la viga es que normalmente nos hace justificar nuestro pecado reaccionario. Sí. Si el otro pecó, yo justifico mi reacción. Yo he visto matrimonios que, por ejemplo, él cometió una infidelidad y yo he visto a esposa pegarle al marido, decirle un montón de garabatos, tirarle todas las cosas a la calle, hacer un montón de cosas, pero justifica su pecado porque dice, no, pero es que él me traicionó primero, entonces yo tengo derecho a reaccionar como yo quiera. Y esto, pero ojo. Claro, y esto es horrible porque Claro. demuestra que tú actúas por la carne y no por los principios de Dios. Quiero que entiendas una cosa, hermano. Un pecado no justifica otro pecado. No. Si tú, por causa del pecado de alguien, pecas, tu pecado no es justificado. Tú vas a ser condenado tanto cuanto esta persona en el juicio. Y le tienes que rendir a Dios cuenta de la misma de manera. todas las cosas que hacemos. Así Dios es. te va a decir así, ok, tú adulteraste porque tu esposo adulteró primero. Entonces tú entras. Él no va a pasar eso, es tonto pensar esto. Sí. En la realidad nosotros no podemos justificar un pecado No. en base al pecado de otra persona. Sí. Entonces, eso es justicia. Cuando nosotros no podemos tener 2 pesos o 2 medidas, tenemos que entender que todos vamos a rendir cuentas delante de Dios por nuestras actitudes. Por eso quizás una cosa buena cuando nosotros tenemos algún conflicto, antes de llegar realmente a esto de perder la tranquilidad, de empezar de repente a llegar a esta circunstancia, es pedir una tregua, Sí. ¿verdad? Sí, es verdad. Esto es lo que nosotros hemos aprendido a través de este curso y que queremos enseñarles también cómo vivir este principio de la tregua, porque no siempre estamos preparados para una buena discusión. A veces necesitamos realmente de un tiempo para poder pensar mejor y verificar lo que está mal en mí. Sí, así que en el momento en que estamos resolviendo el conflicto y la cosa se pone tensa entre los dos, lo que hace el más maduro o el que está menos ofuscado en ese momento es pedir una tregua al otro. ¿Qué significa eso? Que yo pido un tiempo en el que yo me voy a apartar y el otro se lo concede, por supuesto, pero ese tiempo es para buscar a Dios, para dejar que mis emociones se calmen, ¿no es cierto?, se asienten y yo buscar a Dios y preguntarle al Señor,
qué es lo que está en mi corazón, cuál es mi parte en todo esto, dejar un poco mi orgullo de lado y escuchar lo que el Señor tenga que decirme al respecto. Es como la versión bíblica y cristiana del contar hasta 10, ¿entiendes? Sí. Que en la realidad a veces cuando estamos ahí como lleno de herida, lleno de rabia, es mejor dar un tiempo y buscar a Dios, porque muchas veces cuando buscamos a Dios, Dios nos muestra nuestra parte y a veces uno vuelve ya ni siquiera queriendo que el otro te pida perdón, tú vuelves tú mismo reconociendo tu parte y es lo suficiente, demuestra en ti la santidad si esto llega a pasar. Y la tregua, este método de la tregua tiene un tiempo límite. ¿Cuál es? Es hasta después de orar, ¿no es cierto? Y antes de que se ponga el sol, tal como la Biblia nos enseña ahí en Efesios 4:26. O sea, no es necesario tanto tiempo, porque pasar mucho un tiempo ratito es transformar esto en algo que se va a quedar para siempre en su matrimonio. Problemas no solucionados, heridas maltratadas. Y lo mejor que podemos hacer es, vamos, oramos, para eso podemos ocupar unos minutos o una media hora, máximo una hora, pero les pedimos por favor no vaya a dormir con el problema, porque si no esto se va a transformar en una amargura dentro de su corazón. Entonces lo mejor es, aún hoy tenemos que conversar sobre eso. Y si después de la tregua, ¿no es cierto?, ustedes vuelven a conversar, pero aún no logran conversar en paz, pueden pedir otra tregua, pero si aún así no lo logran, bueno, en ese caso les recomendamos solicitar ayuda a un consejero o mediador, que sea una persona sabia, que con principios cristianos les oriente para poder resolver el conflicto. Cualquier asunto que ustedes no puedan solucionar dentro de un mismo día y que ya han intentado por lo menos en 2 oportunidades volver a conversar el asunto y que no se logra o que realmente siempre llegan a este momento de pelea, de crisis, lo más sabio es pedir ayuda. Pide a tu pastor, pide a un consejero, a veces simplemente para que ellos les puedan ayudar a llegar realmente a la solución de este problema. Sí. Ahora, otro aspecto dentro de este punto que debemos considerar de esto que decíamos que Dios nos va a confrontar con nuestro propio corazón es que Jesús nos dio el ejemplo porque Él normalmente no se involucraba tomando partido de forma activa en los conflictos entre dos personas. Y así mismo, los mismos consejeros deberían aprender a hacer eso. De esa manera. Nunca tomar partido. Nosotros nunca tomamos partido de uno de los lados, porque siempre hay dos lados. Así es. Lo que él hacía era tratar el corazón equivocado de cada uno. Leamos lo que dice Juan 21, 20, 22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Muchas veces nosotros queremos y buscamos consejeros, el pastor, los amigos. Y la verdad siempre estamos buscando las personas que van a unirse a mi idea. Y esto es lo más carnal posible. Porque tú vas a encontrar. Porque el diablo va a ser el primero a unirse contigo para realmente destruir tu matrimonio. Así que la idea principal es buscar a alguien que tú sabes que le va a dar la orientación correcta. Por eso busca consejeros, busca el pastor, busque realmente a alguien maduro que le ha ayudado en tu proceso matrimonial. Estas son las mejores personas para ayudar a ver eso. Y tienes que ir de forma humilde y realmente decir: sabe, ya no sabemos más cómo solucionar esto. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que ella piensa y no hay cómo solucionar esto. Ya estamos peleando por causa de esto. Así que busca un consejero, porque lo más importante es trabajar mi corazón, no salir ganando. Porque si tú quieres salir ganando en una discusión, posiblemente vas a salir perdiendo. Porque puedes ganar la discusión, pero vas a perder tu matrimonio. Sí, entonces Jesús nos va a confrontar con nuestro propio corazón y por supuesto tenemos que tener, ¿no es cierto?, un corazón humilde para poder reconocer nuestro error. Debemos, ¿no es cierto?, también pensar que de alguna manera tenemos que tener esa mansedumbre para reconocer esto que decíamos antes del bien mayor para preservar nuestra relación y mantenerla sana. La mejor discusión que hay es esta, que al final el equipo de una sola carne sale ganando.
Si uno de los dos gana una discusión, Los dos perdieron. pierden. Los Sí. dos perdieron. Sí. Pero si el equipo de una sola carne gana Ujú. esta circunstancia que le está Ahí salen afectando a ganando los dos salen ganando y ustedes podrán ser felices. Guarda Sí. esto en su corazón, deja que el Espíritu Santo te ministre con eso. Ujú. Y el cuarto punto de cómo resolver los conflictos es que ustedes tienen que saber que la meta para todos nosotros los cristianos, los cónyuges creyentes, es aprender a buscar el acuerdo, pero según la voluntad de Dios. No significa solo estar en común acuerdo, No, es descubrir realmente Descubrir. cuál es la voluntad de Dios para nosotros. así Y Dios es. tiene una voluntad, ya estuvimos también hablando sobre eso, respecto justamente de tener esta visión de fe, de saber realmente lo que Dios tiene para mi cónyuge, pero somos diferentes, Dios tiene planes diferentes para cada uno de nosotros y tenemos que conocerlos y podemos conocerlo a través de su palabra. Sí, y para eso es necesario conocer los principios de Dios. Si nosotros no conocemos los principios de Dios, es peligroso porque podemos llegar a tomar decisiones que van contra la voluntad de Dios. Por ejemplo, un matrimonio que uno de los cónyuges acepta un trabajo donde deben separarse y pasar mucho tiempo distante uno del otro, es tomar una decisión que quiebre un principio de Dios. Porque fíjense, la palabra de Dios dice allí, en 1 Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Nosotros conocemos muchos casos de esto, de que el hombre quiere trabajar afuera y pasa todo el tiempo en Chile allá. se da mucho, Sí, y de repente nosotros hemos aconsejado, mira, ustedes no están bien, están viviendo una crisis, tu esposo ya ha tenido problemas en algunas áreas más específicas, eso no va a ser bueno. Y siempre ha pasado eso. Después llega allá en las minas, encuentra una mina y justamente acaba se quedando por allá. Y esto ha destruido muchos matrimonios. Es por eso que es sabiduría del Señor de que no es bueno la separación, a no ser que sea realmente conforme la voluntad de Dios. Lo mejor es que vayan juntos entonces, Sí. ¿verdad? Pero eso uno tiene que buscar a través de la sabiduría que la palabra de Dios nos da. Exactamente. Si tú no conoces la palabra de Dios, tú vas a actuar por humanismo, tú vas a actuar por lo que la gente dice, los consejeros del mundo con ideas mundanas, tus amigos, que a mí me resultó. Mira, no cambie, ya hemos dicho esto varias veces, no cambie lo divino por lo humano. Así que permanezca creyendo en lo que Dios tiene para ti y no en la experiencia que la gente tiene. Sí. Entonces, lo que Dios espera es que busquemos su voluntad, nosotros como matrimonio, porque hay veces que hay matrimonios que toman decisiones que están en común acuerdo entre ellos, pero no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto llegan a pecar juntos, sí, entonces esta no es la idea. Por eso que entonces, nosotros no es solo tenemos acuerdo. que buscar en oración, buscar en la palabra de Dios. Y a veces uno tiene que dar la vuelta en el asunto de nuevo. Oye, pero me gustaría hacer eso. ¿Tú estás de acuerdo? No, todavía no está de acuerdo. Tenemos que dar más una vuelta, orar, seguir orando, buscando la palabra de Dios. Porque Dios es poderoso para hablarnos. ¿Sí? Porque si es de Dios, Dios va a hablar conmigo, va a hablar con toda la gente que está involucrada en el asunto. Porque nuestro Dios no es un Dios de confusión. Cuando habla con nosotros, Él va a estar también hablando con estas personas, porque Él está sobre todas las autoridades, sobre toda la gente que está involucrada con nosotros. Y hay muchas cosas por las cuales ni siquiera es necesario que oremos preguntándole al Señor si es su voluntad o no, porque la Biblia lo habla abiertamente. Debemos nosotros criar a nuestros hijos en obediencia y en sumisión, con honra. Por supuesto, la Biblia lo dice ya abiertamente. Ahora, hay otras situaciones donde la Biblia no habla abiertamente sobre eso, y ahí cuando se trata de decisiones que pueden afectar el futuro de la familia, como por ejemplo asumir, ¿no es cierto?, grandes deudas por muchos años, como un crédito hipotecario, o cambiarse de ciudad o país, o cambiar a los chicos de un colegio a otro, que podría, ¿no es cierto?, cambiar y afectar su futuro, o trabajos que, como decíamos antes, podrían separar a la familia, u otro tipo de decisiones importantes. Es esencial que nosotros como matrimonio busquemos
la voluntad de Dios para nuestras vidas y para nuestra familia, entendiendo que Dios es soberano y que Él sabe todas las cosas y Él nos puede guiar para que caminemos en su voluntad y no cometamos errores que nos puedan exponer al ataque del enemigo. Hoy en día vivimos épocas muy complicadas y el cristianismo que se vive hoy es un cristianismo muy light, un cristianismo hecho muchas veces para agradar a hombres. Y a veces queremos preguntar lo que no tenemos ni siquiera que preguntar. Señor, ¿es tu voluntad que nos separemos? Qué tonta esta pregunta, hermano. Ustedes saben, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios no se agrada de eso de ninguna manera. ¿Por qué preguntar a Dios? ¿Por qué orar? Ni siquiera vale la pena, porque solo va a escuchar el enemigo que te va a engañar. Y otras veces que sí tenemos que preguntar, no preguntamos. Tomamos la decisión, después vamos, pastor, ora por nosotros para que Dios bendiga la mala decisión que tomamos, ¿verdad? Sí. Pero nunca hicieron eso, de ir y juntos realmente buscar la voluntad de Dios. Vale la pena, porque a veces una mala decisión sale súper caro, sale súper caro y puede afectar profundamente a tus hijos, tu familia, tu economía. Así que, hermanos, realmente busquemos estar en común acuerdo, pero según la voluntad de Dios. Y eso es aprovechar este vínculo de 3 dobleces que habla en Efesios 4:12, ¿cierto? De que el Señor esté involucrado y que nosotros lo hagamos partícipe. Para eso tenemos que orar preguntando si es o no su voluntad esa decisión importante que como matrimonio y familia vamos a tomar. Sí. Y el quinto punto es que no debemos perder de vista, ¿no es cierto?, que un conflicto también puede ser una oportunidad. Porque todas las cosas cooperan, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Romanos 8:28. Al cristiano, todas las cosas están cooperando. Exactamente. Entonces, en la realidad, si tú estás viviendo una crisis, no creas que Dios esté diciendo, oh, no sabía que esto iba a pasar, como que le tomó a Dios de forma desprevenida. No, hermanos, Dios ya sabía antes de ti que esto iba a pasar. Y aunque Él no provoca las crisis ni los conflictos, pero Dios es capaz de aprovechar, Él va a permitir y aprovechar estos conflictos para cumplir propósitos en nuestra vida. Porque Dios está más preocupado en la manera como nosotros reaccionamos que en el problema en sí que Él ya sabía que nos iba a pasar. Él ya sabía. Entonces lo que Dios está mirando no es el problema, para Él es fácil solucionar cualquier problema en nuestra vida. Pero la reacción, esto es el trato que Dios está esperando realmente en nuestra vida. Hay propósito en todo lo que nosotros vivimos, en todas las cosas que nos pasan. En otras palabras, no hay cosas que pasan solamente porque pasó. Hay un propósito divino. Y uno de esos propósitos puede ser que Dios permita eso porque quiere tratar algo en nuestro carácter. Y ese algo puede ser que Él quiere quitar algo de nuestro carácter, algo que a Él no le gusta y que quiere que nosotros dejemos de hacerlo, que lo erradiquemos de nuestro carácter. Quebrar el orgullo, la impaciencia, o dejar de sernos, la falta de perdón. Exactamente, el desamor, el egoísmo, etc. O quiere que nosotros desarrollemos una parte del fruto, como le enseñamos, ¿no es cierto?, en la clase sobre las diferencias de nosotros en la escuela del carácter. A lo mejor Él quiere desarrollar algo en ti, que sea más manso, que sea más humilde, que sea, ¿no es cierto?, más paciente. Entonces hay un propósito a veces que el Señor quiere tratar nuestro carácter. El Señor solo nos va a dejar pasar por pruebas porque cuando Él sabe que podemos ser aprobados. Así que no tengamos temor realmente de eso. Dejemos Dios seguir trabajando y siendo Dios en nuestra vida. Otro propósito puede ser que Dios quiera que en el futuro, cuando nosotros ya, como nosotros, que ya superamos el conflicto, ¿cierto? Y fuimos victoriosos y nos levantamos y el Señor nos trató, ¿no es cierto? Y pudimos resolverlo, que podamos ser de bendición para otras personas. Hoy nosotros podemos bendecirles a ustedes porque nosotros pasamos por ese conflicto y el Señor nos dio la victoria y nosotros fuimos tratados y trabajados. Y a veces Dios va a usar tus conflictos resueltos para poder bendecir a otras personas. Ahora, no solo el futuro, a veces en el mismo presente, Dios te va a usar justamente porque a veces las personas reaccionan porque están en una crisis y a veces necesitan cariño, a veces las crisis, los gritos de la persona son gritos de dolor, son gritos de vacío, de
de falta de amor, de falta de respeto, y estas personas necesitan del cariño. Y si tú respondes de manera adecuada, esto aplaca toda la ira y a veces acaba siendo de bendición en este mismo momento con la persona. Y el tercer propósito es que el Señor a veces permite los conflictos porque Él quiere que seamos co-vencedores juntamente con Cristo en la guerra espiritual que se genera, porque tú no puedes perder de vista lo siguiente. El enemigo sigue, como dice en Juan 10:10, buscando hurtar, matar y destruir. Y Él no nos va a dar tregua en su intento de quebrar la familia, de destruir el matrimonio. Por eso, cada vez que hay un conflicto, el Señor nos da una oportunidad para que nosotros podamos reaccionar de la manera correcta y vencer al enemigo a través de la actitud que el Señor espera que nosotros tengamos en medio de la crisis. A veces hemos recibido matrimonios que están en tanta crisis que ellos no logran ni escucharnos, ni escuchar uno al otro, solo quieren pelear y acusar uno al otro, y es terrible lo que está pasando y uno acaba perdiendo mucho tiempo, 1 hora, 2 horas en discusión, y parece que ellos solo quieren gente ahí para poder ver que ellos saben discutir y discuten bien. Y esto es algo terrible. Y muchas veces les hemos aconsejado a hacer una dinámica que yo pienso que les va a ayudar mucho y que funciona, porque las personas por lo menos paran y reaccionan un poco cuando eso está pasando, que es en la realidad hacer la pregunta, oye, pero esto que estamos viviendo, que está pasando con nosotros, esta crisis, en la realidad, ¿tú estás feliz realmente con esta crisis que estamos pasando, con la forma como estamos discutiendo? Yo estoy feliz con esto que está pasando. Dios está feliz que estemos peleando uno con el otro. ¿Conocen a alguien que está feliz con eso? Yo conozco uno y que está muy feliz y quiere destruirte, quiere destruir su matrimonio, y vas a dar espacio a él. Y hay muchos cristianos dando espacio al enemigo. Después preguntan, ay, ¿por qué está pasando? Tú estás dando mucho espacio. Él tiene un lugar en su vida. Así es. Así que, hermanos, la voluntad de Dios para nosotros como sus hijos es que seamos pacificadores, o sea, que busquemos la paz. Mira lo que dice Salmo 34:14: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Va a haber momentos en que la paz va a intentar escaparse, van a venir los conflictos, pero nosotros debemos buscarla y seguirla, o sea, debemos luchar para mantener la paz en nuestras relaciones, y para eso debemos poner todo de nuestra parte. Para concluir justamente esta clase, nosotros hemos considerado, después de muchos años de consejería, después de conocer a muchos consejeros, de leer varios libros sobre consejería, hemos llegado entonces a estas conclusiones que queremos que ustedes también puedan saber. Un 90%, hermanos, de los problemas, de las crisis y los desacuerdos que muchas veces vivimos, son cosas muy pequeñas, cosas que no valen la pena seguir discutiendo por ellas y simplemente perdonar. Y el amor nos enseña a respetar esas diferencias, ¿no es cierto? Y a ceder, como decíamos al principio. Exactamente, porque es diferente nomás, no vale la pena. La gran mayoría, en la realidad, 9 de cada 10 cosas que tú crees que es un problema en tu matrimonio, no lo es. En la realidad es algo muy simple, es algo que basta que tú seas maduro para realmente no seguir eso. Sí, y 8% de todos los conflictos son causados realmente por ofensas, como hablábamos antes, o ajustes necesarios que es necesario resolver, pero por supuesto debemos resolverlo de manera madura, como les enseñamos hoy, utilizando los principios de Dios. Es muy poquito en la realidad. Sí, hay casos que uno tiene que intentar llegar a una resolución de conflicto, y que vale la pena, pero es muy poquito. Y en la realidad, menos aún, son cuando las cosas realmente son gravísimas. 2%. Sí, que es en la realidad como un delito. Una falta gravísima. Sí. Y que ahí en la realidad nosotros en la mayoría de estos casos tenemos la ley a nuestro lado. Sí. Y como cristianos nosotros sí podemos llevar estos casos. No es que estoy diciendo, no, tienes que soportar todo porque eres cristiano. Hay cosas que son crímenes, hay cosas que son delitos y que la ley está a nuestro lado. Sí. Si un hombre le pega a una mujer, él va a sufrir las consecuencias. Entonces no podemos librar tampoco de esta circunstancia.
pero son muy pocos. Mm. Les digo que la mayoría de las circunstancias que creemos que hay un conflicto son tonterías, son cosas que deberíamos ponderar y decir, ¿sabe qué? No vale la Busquemos pena. el bien mayor. Claro, riámonos nomás de eso, aprendamos a convivir con esas diferencias. Sí, así que nuestra oración por ustedes ahora al terminar es que el Señor nos dé la sabiduría para administrar nuestro matrimonio, para administrar los momentos de conflictos, de desacuerdo y de crisis, y ser maduros y ser humildes y actuar No en más obediencia. duros, No, maduros. maduros y ser humildes dependiendo del Señor. Les invitamos a orar. Señor, te pedimos que tú ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a que seamos sabios, Señor. Necesitamos tu sabiduría para poder administrar los conflictos, los desacuerdos de la manera apropiada. Queremos hacer tu voluntad, no la nuestra. Queremos realmente someternos a ti y queremos, Señor, tener matrimonios que puedan siempre caminar en armonía, en paz, en unidad. Señor, queremos pasar lejos de los conflictos. Queremos, Señor, entender los propósitos que tú tienes para nuestro matrimonio y ser victoriosos en esta batalla espiritual de todos los días, Señor. Gracias, Padre, por tu sabiduría y porque tú nos guías siempre a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Sí, gracias, ¿Ya? hermanos. Chao. Esperamos nos que haya vemos. sido de mucha bendición para tu vida. Sí. Estaremos orando por ustedes.